Una carta de desistimiento y suspensión, conocida en inglés como Cease and Desist Letter, es un documento legal enviado por una parte a otra para exigir que detenga una acción específica que se considera ilegal o dañina. Esta carta se utiliza como una advertencia formal antes de iniciar un proceso judicial y generalmente busca resolver el problema sin necesidad de acudir a los tribunales. Objetivos principales de una carta de desistimiento y suspensión. Advertir formalmente, notificar a la persona o entidad que sus acciones son consideradas ilícitas, dañinas o inapropiadas. Detener una conducta, exigir que se detenga una acción específica, como difamación, infracción de derechos de autor, incumplimiento de contrato, acoso, entre otros. Evitar una demanda, ofrecer una oportunidad para resolver el conflicto sin recurrir a acciones legales, ahorrando tiempo y costos. Componentes típicos de la carta. Encabezado. Identificación del remitente, abogado o parte afectada. Información del destinatario. Descripción de las acciones indebidas. Explicación clara y específica de la conducta o acción que se considera dañina o ilegal. Base legal. Referencia a las leyes, contratos o derechos que respaldan la reclamación. Exigencias. Una declaración formal pidiendo que se detengan las acciones y, en algunos casos, que se tomen medidas adicionales, como emitir disculpas, pagar indemnizaciones, etc. Advertencia de acciones legales. Indicación de que, si no se cumplen las exigencias dentro de un plazo establecido, se tomarán medidas legales. Plazo para cumplimiento. Un tiempo específico, generalmente de 7 a 30 días, para que el destinatario actúe. Firma. La firma del remitente, que puede ser un abogado o la parte directamente afectada. Ejemplos de uso de una carta de desistimiento y suspensión. Difamación, cuando alguien realiza declaraciones falsas y perjudiciales sobre otra persona o negocio. Infracción de derechos de autor, uso no autorizado de contenido protegido, imágenes, música, textos, etc. Marcas registradas, uso indebido de una marca comercial registrada. Incumplimiento contractual, cuando una de las partes de un contrato no cumple con sus obligaciones. Acoso o amenazas, para detener comportamientos intimidatorios o persecutorios. Efectos de la carta. Cumplimiento voluntario, si el destinatario detiene la acción indebida, se puede evitar el litigio. Prueba en juicio, si el caso llega a juicio, la carta puede servir como evidencia de que el remitente intentó resolver el problema antes de recurrir a la corte. Negociación, en algunos casos, el destinatario puede responder con una contrapropuesta o buscar una resolución amistosa. Consideraciones legales. No tiene fuerza legal por sí sola, una carta de desistimiento no es una orden judicial, sin embargo, puede persuadir al destinatario de que la parte afectada está preparada para tomar medidas legales. Debe estar bien redactada, para ser efectiva, debe contener argumentos claros y legales. Es recomendable que la redacte un abogado. Respuesta del destinatario, si el destinatario cree que las acusaciones son infundadas, puede ignorar la carta, responder con sus argumentos o incluso contrademandar si considera que la carta es un abuso legal. Si necesitas redactar o responder a una carta de este tipo, es recomendable buscar asesoría legal profesional. Una carta de desistimiento y suspensión podría dar lugar a una contrademanda si se considera que fue enviada de manera abusiva, sin fundamento legal, o con la intención de intimidar o acosar injustamente al destinatario. Esto se conoce como un abuso de proceso o una demanda frívola. A continuación, explico brevemente las razones y ejemplos. Razones para una contrademanda. Falta de fundamento legal. La carta se basa en acusaciones falsas o infundadas. Ejemplo, acusar a alguien de infringir derechos de autor sin ser el legítimo titular de esos derechos. Intención maliciosa. La carta se usa para intimidar, acosar o manipular al destinatario sin una causa legítima. Ejemplo, enviar una carta amenazante para desalentar la competencia de un negocio rival, sin que haya una violación real.
Daños reputacionales o económicos. La carta perjudica la reputación del destinatario o le causa pérdidas económicas. Ejemplo, publicar una carta de desistimiento en redes sociales para desprestigiar al destinatario sin pruebas suficientes. Uso frívolo del sistema legal. Se intenta usar la carta como un arma para obstaculizar o retrasar la actividad legítima del destinatario. Ejemplo, enviar una carta para forzar el retiro de un producto del mercado sin evidencia de infracción. Ejemplos de casos contrademandables. Difamación en la carta. Si la carta contiene afirmaciones falsas que dañan la reputación del destinatario. Ejemplo, está robando contenido cuando no hay pruebas de tal acción. Invasión de derechos legítimos. Si la carta exige que el destinatario deje de realizar algo que está protegido legalmente. Ejemplo, intentar impedir que alguien use un término genérico en su marca cuando no está registrado. Abuso de posición de poder. Cuando la carta es enviada por una gran empresa contra un individuo o pequeña empresa como táctica de intimidación. Ejemplo, una corporación envía cartas a negocios pequeños reclamando infracciones inexistentes para evitar competencia. Hostigamiento repetido. Si se envían múltiples cartas con la intención de acosar al destinatario sin razón válida. Ejemplo, mandar cartas sobre una supuesta deuda que ya fue saldada. Una carta de desistimiento debe basarse en hechos y argumentos legales sólidos. Si se usa de manera incorrecta, el destinatario puede contrademandar por daños, difamación o abuso de proceso. Si planeas redactar o responder a una carta de este tipo, lo ideal es consultar con un abogado para evaluar posibles riesgos y defensas.